A ver, jóvenes, el tema que vamos a conversar esta semana corresponde a síndromes de tronco encefálico. Como ustedes saben muy bien, en la gran mayoría, hay unos que no cumplen esa regla, pero son muy poquitos. En la gran mayoría de lesiones de tronco encefálico, nosotros vamos a tener lo que habíamos conversado como defectos neurológicos alternos o cruzados, sean motores o sensitivos. Entonces, recordar, eh, creo que no se está compartiendo la pantalla. Voy a volver a compartir. Salió una señal ahí. Ya. A ver, entonces, como les comentaba, nosotros cuando estamos hablando de tronco encefálico, hablamos de lo que llamamos defectos neurológicos alternos o cruzados. Entonces, les comentaba que hay la lesión de un nervio craneal del mismo lado de la lesión y del cuerpo del lado contrario. O sea, si nosotros aquí dividimos al cuerpo humano en estas cuatro porciones, por encima del cuello, por debajo del cuello, derecho e izquierdo, si yo tengo una lesión, me invento el lado, ahorita digo de este lado, lado derecho, la lesión del nervio craneal va a estar del mismo lado de la lesión y la lesión del cuerpo va a estar del lado contrario. A eso se conoce como defectos motores, defectos cruzados o alternos. Si son motores, o sea, hay una parálisis de movimiento en la cara y de movimiento en el cuerpo, pues serían motores cruzados. Y si son sensitivos, o sea, hay una alteración de la sensibilidad de la cara y de la sensibilidad del cuerpo, pues eso se llamaría un sensitivo cruzado o alterno. Cualquiera de las dos terminologías es igual. Todas las lesiones de nervio craneal me provocan eso. Por eso, siempre que yo tengo un defecto motor cruzado o alterno, la lesión tiene que estar sí o sí en el tronco encefálico. Ahora, recordemos lo que ya sabemos. Hablemos en primer lugar de mesencéfalo, los síndromes que tengan que ver con el mesencéfalo. Entonces, dentro del mesencéfalo, recordemos los elementos que ya habíamos conversado. Si usted recuerda, por delante tenemos toda esta estructura que se llama el pie peduncular. En el centro se encuentra la vía piramidal, tanto córtico nuclear como córtico bulbar. Hacia atrás, la sustancia negra, que ya sabemos que provoca la enfermedad de Parkinson. Más hacia atrás, el núcleo rojo, que usted sabe muy bien que recibe fibras del pedúnculo cerebeloso superior contralateral para permitir la coordinación. Aquí con amarillo tenemos fascículos sensitivos. A medial, pues el lemnisco medial, que está formado por el cordón posterior. A lateral, el lemnisco espinal, que sabe usted que está formado por los dos espinotalámicos. Atrás, aquí, antes de llegar a estos núcleos de nervios craneales, tenemos el lemnisco medio. ¿Se acuerda? El lemnisco medial que conectaba el 3 con el 6 para que usted pueda mirar a la derecha o a la izquierda. Y aquí tenemos los núcleos del tercer nervio craneal porque estamos altos, estamos en la parte alta del mesencéfalo, por eso no vemos al del cuarto nervio craneal. Vemos aquí al núcleo del tercer nervio craneal, no el núcleo motor y el núcleo accesorio. De ahí tenemos al acueducto de Silvio o acueducto cerebral y por detrás de él, pues no se olviden ustedes, pues los colículos superiores con sus núcleos que recuerde usted que ayudaban a la formación del reflejo fotomotor, ¿no? Esto es lo que luego se conectaban con el tercer nervio craneal parasimpático, el núcleo accesorio, descrito por Edingen-Westphal, para luego darle la señal de contracción pupilar, siempre y cuando haya estímulo de la luz, ¿no? El colículo superior se relaciona con el reflejo fotomotor, porque recuerda usted que hay un reflejo también de acomodación que provoca miosis. Cuando yo miro algo lejano y luego miro algo cercano, eso también me va a provocar una miosis. Si yo miro algo lejano, mi pupila se hace grande para poder verlo bien, pero si luego miro algo cercano, mi pupila se hace chiquita porque esa cosa está más cerca. A eso se llama reflejo de acomodación, ¿ya? Entonces, ahora sí hablemos de los síndromes, una vez que ya conocemos o recordamos los elementos. Los síndromes fueron descritos por determinadas personas, por eso tienen nombres de personas, pero como ustedes ya saben, los epónimos no nos gustan mucho, entonces tratamos de enfocarlos hacia la localización de la lesión, que me parece que es un poquito más académicamente fácil de entender. Entonces, el primer síndrome que vamos a conversar es un síndrome que fue descrito por Weber. Por eso le llaman síndrome de Weber, o en la terminología anatómica del pedúnculo cerebral
o también le llamamos mesencefálico medial, cualquiera de esos tres nombres. ¿Por qué? Porque la lesión está en el pedúnculo cerebral, en la parte media del mesencéfalo. Entonces, ¿dónde se encuentra la lesión en el síndrome de Weber o síndrome del pedúnculo cerebral? Aquí, mire, donde le estoy marcando. Esta es la lesión. Generalmente, luego ya lo vamos a ver, las causas de estas lesiones son principalmente vasculares, o sea, hemorragias o infartos, pero también puede haber algún tipo de tumor que esté provocando esta lesión o alguna enfermedad que dañe a la mielina, se llaman enfermedades desmielinizantes. Entonces la lesión se encuentra aquí, ¿no? Lo que yo acabo de pintar. Voy a ponerlo con rojo, creo que se ve un poquito más fuerte. Pongámosla con negro, como para demostrar que hay una lesión, ¿no? Todo esto que está aquí es lo que se va a lesionar en el síndrome de Weber o síndrome del pedúnculo cerebral o síndrome del pie peduncular, ¿ya? O mesencefálico medial. Entonces, mire usted, ¿qué se lesiona? Se lesiona la vía piramidal que estaba por aquí y se lesiona el tercer nervio craneal. Entonces, si nosotros recordamos la parte del cuerpo, que voy a tener del mismo lado de la lesión, algún nervio craneal. Del lado contrario, parálisis del cuerpo. Entonces, del lado contrario, ¿qué es lo que voy a tener? Si la lesión está de este lado, del lado contrario, voy a tener un defecto motor que nosotros le decimos contralateral, porque está paralizada la parte contraria del cuerpo. Luego usted verá la terminología de hemiparesia, que es cuando está paralizada, cuando está débil la mitad del cuerpo. O hemiplegia, que es cuando no mueve para nada esa mitad del cuerpo. Pero eso lo vemos del lado contrario de la lesión. Del mismo lado de la lesión voy a tener la parálisis de un nervio craneal. Entonces, mire usted, ¿qué nervio craneal es el que está comprometido? Este de aquí, el tercer nervio craneal. Entonces, del mismo lado voy a tener comprometido al tercer nervio craneal. Ahora vamos a ver cómo se manifiestan las lesiones del tercer nervio craneal. O sea, ¿qué es lo que voy a tener comprometido del mismo lado de la lesión? Entonces, recordemos las funciones. El tercer nervio craneal, una de las funciones es elevar el párpado, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, aquí la persona tiene el párpado normal, en cambio en este lado el párpado está caído, porque una función del tercero es elevar el párpado. Cuando el párpado está caído, a eso se conoce como ptosis palpebral. P-T-O-S-I-S y la palabra palpebral, que si usted sí la conoce. Ptosis palpebral. Entonces, una característica de la lesión del tercero es la ptosis palpebral. ¿Cuál es otra función del tercero? Mover el ojo. Acuérdese usted que sirve para mover el ojo. Mire, por ejemplo, en este caso, el ojo de esta persona del lado donde estoy grabando está medial. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas. Hay una fuerza que ala el ojo hacia la oreja, es la fuerza del sexto nervio craneal. Y hay una fuerza que ala el ojo hacia la nariz, es la fuerza del tercero. Si en este caso yo tengo dañado el tercer nervio craneal, va a predominar el sexto nervio craneal y va a suceder lo que está aquí. Mire, el ojo está aquí hacia lateral, al lado por el sexto. Cuando el ojo hace eso, a esto se conoce como estrabismo. 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 Como está divergiendo, yéndose hacia lateral, se llama estrabismo divergente. Entonces, las características de lesión de nervio craneal es ptosis palpebral, estrabismo divergente. ¿No? Estrabismo divergente es lo que vulgarmente las personas dicen virolo, ¿no? Estrabismo es lo que vulgarmente le llaman virolo. Este es un estrabismo divergente. Entonces, tiene ptosis palpebral, estrabismo divergente. ¿Y cuál es otra cosa? Acuérdese usted que el tercer nervio craneal también se encarga de la contracción de la pupila. Entonces, aparte de las dos cosas anteriormente mencionadas, también nosotros vamos a tener que la pupila ya no va a ser miosis, va a ser lo contrario, va a ser midriasis. Entonces, mire usted, por ejemplo, en este caso, mire, aquí el paciente tiene ptosis palpebral, no lo puede ver porque, bueno, esto es un gráfico que yo tomé cuando estaba en mi proceso de formación como neurocirujano. Entonces, el paciente estaba en coma, yo le elevé los párpados, por eso usted no ve la ptosis palpebral. Pero de este lado, si usted lanza una línea media, mire usted cómo el ojo está dirigido hacia lateral, tiene un estrabismo divergente. Y además, mire usted que esta pupila está mediana, en cambio esta pupila está dilatada, tiene midriasis. Y eso es lo que yo le llamo la lesión completa del tercer nervio craneal. Cuando usted escuche la terminología tercero completo,
es porque el tercero tiene tres características de lesión, las que ya hemos conversado. Tosis palpebral es una, estrabismo divergente es la otra y la midriasis es la otra, ¿ya? Midriasis. O lo que nosotros también decimos cuando esta pupila está grande y la otra chiquita, o sea, cuando no están desiguales, a eso nosotros le llamamos anisocoria. La anisocoria quiere decir que las dos pupilas no están iguales. En este caso, ¿por qué no está igual? Porque la de este lado, del lado derecho del paciente, esta de aquí está midriática, tiene una anisocoria, en este caso porque la pupila del lado derecho del paciente está midriática. Entonces, usted dice midriasis de un lado o dice anisocoria por midriasis. Entonces, la lesión completa del tercer nervio craneal me da tres características. Y eso es el síndrome de Weber, pedúnculo cerebral o mesencefálico medial. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí vemos muy marcado un estrabismo divergente, ¿no? Vemos la línea media y mire cómo este ojito está muy marcado hacia lateral. Tiene un estrabismo divergente. Si vemos la pupila, ha de estar dilatada, ¿ya? La tosis no se le nota tanto, pero el estrabismo sí es muy, muy notorio, ¿no? Estos también son casos. Mire usted aquí, mire la tosis palpebral que tiene este paciente de este lado. Ni siquiera se puede ver el párpado del paciente, no se lo ve para nada. Y aquí cogemos, elevamos el párpado para que se pueda ver. Mire usted, línea media, el ojo hacia el lateral, tiene un estrabismo divergente. Y la pupila, mírela aquí, de este lado está chiquita y de este lado, en cambio, está más grande. Tiene tosis palpebral que se lo vio aquí, estrabismo divergente que lo está viendo acá, y la anisocoria por midriasis, en este caso del lado derecho del paciente. De ley tiene que tener entonces del lado contrario el defecto motor, porque es un defecto motor cruzado o alterno. Y con eso terminamos el síndrome de Weber. Hablemos del siguiente síndrome que fue descrito por Benedict. También se lo conoce como paramediano del mesencéfalo, peduncular posterior, muy pocas veces lo llaman. Más ahora es el paramediano del mesencéfalo. Este síndrome paramediano abarca lo que ya vimos, mire que ya esta lesión ya la dimos, no, lo mismo de Weber, pero avanza mucho más atrás. Avanza más atrás, ya toma el locus niger, por ejemplo, la sustancia negra, toma el núcleo rojo, toma el lemnisco, tanto puede ser medial como lateral, hasta ahí, sin tocar aún al fascículo longitudinal medial, acuérdense que era este. Entonces toma más cosas ahora. Entonces, ¿qué voy a tener yo como características? Primero lo mismo de Weber, ¿no? Del lado contrario de la lesión, lo que yo voy a tener es el defecto motor, igualito que Weber, defecto motor. Del mismo lado de la lesión, igual que Weber, voy a tener un tercero completo, ¿no? Con las tres características que ya hemos conversado, que sería la tosis, la midriasis, o sea, lo que tengo que tener aquí en el ojo. Pero ¿qué se suma? Dese cuenta usted. Por ejemplo, tengo lesión del locus niger. Y ya sabemos que el locus niger es una estructura que se lesiona en el Parkinson. Pero como está lesionado solamente una, va a tener un hemiparkinsonismo, o sea, características de Parkinson solamente de un lado. ¿De qué lado? Del lado contrario. Ya luego veremos por qué del lado contrario, por qué ese cruce de fibras. No, del lado contrario, entonces, por lesión del locus niger, yo tengo un hemiparkinsonismo, o sea, un Parkinson de un solo lado. ¿Qué más tengo lesionado? Mire usted, tengo lesionado el núcleo rojo. Mira, aquí está el núcleo rojo, está lesionado. ¿Cuál es una fibra importantísima que llegaba al núcleo rojo? El pedúnculo cerebeloso superior. ¿De qué lado? Del lado contrario, usted sabe, ¿no? Cuando hablamos de la fibra cerebelo-dentorrúbricas, y que de ahí iba rubro talámica, de ahí iba el tálamo, porque tenía que ver con la coordinación. Entonces, como yo tengo dañado solo un núcleo rojo, voy a tener un síndrome cerebeloso, una lesión cerebelosa. ¿De qué lado? Del lado contrario, porque el pedúnculo cerebeloso que recibe es opuesto. Entonces, voy a tener una lesión cerebelosa, un síndrome cerebeloso, pero del lado contrario, ¿no? Entonces, del lado contrario, se le va a sumar también un síndrome cerebeloso, que luego ya veremos en qué consiste, que el paciente tiene temblor de ese lado, el paciente no puede realizar coordinación como que se toque con la mano la punta del dedo, perdón, con el dedo la punta de la nariz, que haga determinadas cosas, ¿no? Y lo va a hacer solamente de ese lado, lo hace mal. Del mismo lado de la lesión, lo hace perfecto, no hay ningún problema.
Pero de este lado es cuando va a tener temblor y características de cerebelo que luego ya la vamos a conversar en su momento, ¿ya? Entonces, un síndrome cerebeloso. ¿Qué más tengo? ¿Qué otra lesión tengo? Bueno, se me fue. ¿Qué otra lesión tengo? Mire usted, tengo lesión del lemnisco medio y del lemnisco espinal, que ya subieron cruzados. Entonces puedo tener yo también trastornos sensitivos del lado contrario, ¿no? Voy a tener aquí del lado contrario de la lesión, también voy a tener trastornos sensitivos de la sensibilidad superficial por el lemnisco espinal, es decir, tacto, temperatura y dolor, y de la sensibilidad profunda consciente por el lemnisco medial, es decir, alteración de vibración, alteración de pesos, alteración de presiones, alteración de tacto fino y alteración de la propiocepción consciente. Todo eso voy a tener del lado contrario de la lesión. Del mismo lado sigo con mi 3, ¿ya? Y eso se conoce como síndrome de Benedict, bueno, fue descrito por Benedict, que es el síndrome paramediano del mesencéfalo, que si usted recuerda la neuroanatomía, pues se les hace muy fácil. También tengo otro síndrome. El síndrome se llama, este sí no hay otro nombre, el síndrome de Fovil superior. El síndrome de Fovil superior es igualito al síndrome de anteriormente nombrado, el paramediano del mesencéfalo. Igualito, las mismas lesiones, las mismas lesiones. La única diferencia es que ya toca al fascículo longitudinal medial. Toma al fascículo longitudinal medial. Es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué características voy a tener en el paciente? Las mismas características que ya habíamos conversado con Benedict, ¿ya? Las mismas características que habíamos conversado con Benedict, pero un ratito que se me movió algo. Espera unos segundos. Voy a cerrar la pantalla y volverla a compartir. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? En el fobil superior, yo tengo las mismas lesiones que Benedict, es decir, las mismas características que Benedict, pero ya lesiona él fascículo longitudinal medial a nivel del mesencéfalo. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, bueno, lo de Benedict igualito, entonces tiene lo mismo que Benedict, pero ¿cuál es la diferencia? Que mire, ya está lesionado, por eso usted este gráfico que ya lo habíamos conversado, o sea, aparte de estar lesionada la fibra del tercero, aparte de estar lesionada la fibra del tercero, ya me lesiona esto, que es el fascículo longitudinal medial. ¿Se acuerda usted que es el que conectaba el 3 con el 6, ¿no? Que sería este de aquí, el fascículo longitudinal medial, que es el que conectaba el 3 con el 6. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener, si la lesión, por ejemplo, está de este lado, evidentemente tengo mi defecto motor contralateral. Usted ya sabe que por Benedict tengo también el síndrome cerebeloso con temblores y todo eso. Tengo parkinsonismo que también me produce temblores. Tengo trastornos sensitivos, superficiales y profundos, los mismos que Benedict. Y del lado del nervio craneal, pues yo tendría mitosis palpebral, tendría mi estrabismo y tendría mi midriasis. Pero mire cómo está dañado el fascículo longitudinal medial. Si este fascículo longitudinal medial está dañado, entonces quiere decir que el lado contrario va a predominar. Mire, el fascículo de acá, el longitudinal medial de aquí, el que está con verde, va a predominar porque este se dañó. Entonces, miremos, mire, de este lado, ya, de este lado, que sería el lado derecho del paciente, con colores. Mire, de este lado, este ya se perdió esta conexión y se perdió esta conexión porque el fascículo longitudinal medial está perdido, está dañado. Entonces, ¿cuál va a predominar? Va a predominar este fascículo longitudinal medial de aquí. Entonces, de este lado, ¿qué nervio craneal está bien? El 6, el 6. Entonces, mire, si ponemos las pupilas, el 6 está de este lado. Y del lado izquierdo del paciente,
¿Qué nervio craneal está bien? Este no está bien, este sí está bien, este también está dañado porque está lesionado el fascículo. El tercer nervio craneal es el que está bien. Entonces, mire usted, el tercero se va a afectar, va a estar presente. Entonces, aparte de todo lo que ya hemos conversado en Benedict, como en el fovil superior se daña el fascículo longitudinal medial de ese lado, predomina el del lado contrario, entonces el paciente tiene una mirada fija hacia la lesión. El paciente mira a su lesión y eso es lo que se suma. Por eso dicen que tiene una parálisis de la mirada horizontal. El paciente tiene la mirada hacia la lesión. Eso es lo que se llama síndrome de fobil superior. Y por último, en las síndromes de mesencéfalo, el último síndrome que tenemos es el síndrome que fue descrito por Parinaud, que es el síndrome posterior del mesencéfalo, donde lo que se daña es la parte posterior del mesencéfalo. Aquí quizás es una causa en donde no es vascular. ¿Se acuerda que en las anteriores ocasiones les dije que lo más probable es que sean infartos, etcétera? Aquí lo que puede provocar el daño de esta parte posterior del mesencéfalo es uno, la hidrocefalia, por ejemplo. Acuérdese usted que ya estamos conversando que tengo aquí el canal central del acueducto cerebral, el cual tiene líquido cefalorraquídeo. Si es que el paciente tiene hidrocefalia, este acueducto va a crecer y me puede comprimir la parte posterior del mesencéfalo. O, si usted recuerda por neuroanatomía, ya le dijeron que por encima de los colículos yo tengo una glándula que se llama la glándula pineal. Si esa glándula pineal tiene un tumor, va a crecer tanto que me va a comprimir la parte posterior del mesencéfalo. Entonces, esas son las dos probables causas de que me dañe la parte posterior del mesencéfalo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues acuérdese usted que en la parte posterior del mesencéfalo, vamos a borrar, recuerde que ahí es donde se producía las conexiones para la mirada vertical. Acuérdese usted que llegaban los fascículos de ambas áreas 8 aquí al núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y el núcleo intersticial de Cajal que conectaba terceros o terceros y cuartos de ambos lados y por detrás se conectaban y formaban la comisura posterior. Entonces, si yo tengo una lesión aquí en la parte posterior del mesencéfalo, se daña el centro de la mirada vertical, ¿ya? El centro de la mirada vertical. Y como las lesiones son bien altas, lo que va a dañar principalmente son las conexiones del tercer nervio craneal. Van a predominar más las del cuarto, que está más hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que predomina más el cuarto y mire usted, el niño, o bueno, la persona, el paciente, va a tener los ojos clavados hacia abajo. Y mire usted la característica de este niño, ¿no? De la foto, que tiene una cabeza de tamaño considerable, tiene macrocefalia, o sea, tiene hidrocefalia. Entonces, demostrando que la hidrocefalia les puede provocar este síndrome descrito por Parenau, que es el síndrome mesencefálico posterior, donde los ojos están clavados hacia abajo. A esta postura de los ojos clavados hacia abajo le llaman ojos en sol poniente, porque parece el sol cuando ya se está yendo, o naciente porque el sol parece que fuera recién a salir, ¿no? Como usted lo quiera ver. O el sol se está metiendo o el sol está saliendo, pero así se llama, ojos en sol poniente u ojos en sol naciente, es característico de este síndrome mesencefálico posterior. ¿Qué más va a suceder aquí? Acuérdese usted que aquí, en el colículo superior, es donde por medio del brazo conjuntival superior llega el cuerpo geniculado lateral para permitir el reflejo fotomotor. Entonces, si está dañado el colículo, el paciente no va a tener reflejo fotomotor. O sea, aparte que tiene los ojos clavados hacia abajo, si usted le ve las pupilas del paciente van a estar midriáticas, ¿no? Hagámoslo como que ahí, esa bolita como para que se pueda entender, van a estar midriáticas las pupilas del paciente y no tiene reflejo fotomotor. Si usted le pone la luz, no va a contraerse porque está dañado el colículo superior. Pero sí van a tener reflejo de acomodación, o sea, si el paciente mira algo lejano con dificultad por su posición de mirada y luego mira algo cercano, la pupila sí se va a contraer, porque el reflejo de acomodación no se relaciona con el colículo ni con la comisura posterior, sino con otras rutas. Entonces, el paciente tiene signo de ojo en sol poniente con reflejo fotomotor abolido bilateral, pero de acomodación conservado, ¿ya? Si de casualidad alguno está conectado y tiene alguna duda o pregunta, me la puede hacer. Si no, continuamos. Y pues si tienen alguna duda luego de ver el video, pues la pueden consultar por medio de su coordinador para responder con mucho gusto. Y con eso terminamos los síndromes de mesencéfalo. Nos vamos ahora
a los síndromes de puente. En síndromes de puente hay algunos, pero vamos a conversar solamente de dos para no llenarlos con tantos nombres, ¿ya? Vamos a hablar primero del síndrome pontino medial, que fue descrito por Millar-Gubler, ¿ya? Millar-Gubler describió ese síndrome, ¿ya? Entonces, está dañada la parte media del mesencéfalo. Primero veamos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, con rojo la vía piramidal. Acuérdese usted que por ahí estaba la vía piramidal, por aquí están incluso los núcleos pontinos y todo, que son difíciles de lesionar. Más hacia atrás, mire, tenemos al lemnisco medio, ¿sí? Tenemos al lemnisco medial por aquí, ya se está alejando un poquito del lemnisco lateral, y luego ya se van a unir. Tengo núcleos de nervios craneales, mire, tengo aquí el núcleo del sexto, acuérdense usted que el del sexto seguía de una, pero el núcleo motor del séptimo es el que formaba esa curva, ¿no? Que luego, junto con el núcleo motor del sexto, formaban el colículo facial o eminencia teres. Y al ladito del sexto, acuérdense aquí con verde, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Hacia el lateral ya tengo el núcleo, el tracto espinal del trigémino que va a bajar hacia el núcleo espinal del trigémino, hablamos del pedúnculo cerebeloso y todo, pero lo que me interesa es lo que está en la parte medial. Entonces, el síndrome de Millar-Gubler o ponto medial, la lesión se encuentra aquí, con rojo, pues se ve mejor con rojo. Entonces, mira, la lesión está aquí en la parte medial. Cuando ya veamos vascularización, vamos a conocer las arterias que provocan estos daños, ¿no? En la parte medial, mira cómo voy dañando la vía piramidal, voy dañando estas fibras de aquí, que son del 6 y del 7, las rayitas negras, daño el lemnisco medio, ¿sí? En este caso solamente el lemnisco medial. Puedo incluso dañar al núcleo del séptimo, puedo estar dañando al núcleo del sexto. Lo que sí no lesiono es al fascículo longitudinal medial, ¿no? El fascículo longitudinal medial, que eso se lesiona en el síndrome que veremos después. Esto es lo que yo voy a provocar. Este es el daño del síndrome ponto medial. Entonces, asimismo, ya sabemos que tenemos algo del lado contrario. Entonces, si tengo una lesión, por ejemplo, izquierda, ya usted sabe que del lado contrario lo que voy a tener es el defecto motor, porque ya mostramos aquí que el paciente tiene una lesión de la vía piramidal, ¿no? Tengo aquí el lemnisco medio, entonces del lado contrario también voy a tener el defecto motor que ya habíamos conversado, voy a tener trastorno sensitivo de la propiocepción consciente, porque aquí el lemnisco espinal no está. Y del mismo lado de la lesión, ¿qué nervios craneales voy a tener comprometidos? Pues ya vimos 6 y 7, ¿no? Del mismo lado de la lesión voy a tener comprometido el 6 y el 7. Entonces, de este lado va a estar comprometido el 6 y el 7, y del lado contrario el cuerpo, tanto motor como sensitivo, que es lo que hemos conversado como defecto motor alterno o cruzado. Entonces veamos lesiones del sexto, ¿no? Acuérdense que ya habíamos conversado, habíamos dicho que el ojo está medial porque tiene dos fuerzas, una fuerza que lo manda lateral, que es el 6, y una fuerza que lo manda a medial, que es el 3. Si ahora se daña el 6, predomina el 3 y el ojo se va hacia la nariz, como sucede en este caso, ¿no? El otro se llamaba estrabismo divergente, este es un estrabismo convergente, porque converge a la línea media. Entonces, el estrabismo convergente corresponde a las lesiones dadas por el sexto nervio craneal. Convergente. Ya. Por ejemplo, mira, ahí tenemos un ejemplo con una persona. Mire usted, de este lado del ojo está medial y del lado contrario, perdón, este lado del ojo está ahí en la línea media y de este lado del ojo se dirige a medial, ¿no? Es lo que vulgarmente se le dice pirolo, pero en terminología médica se llama estrabismo, que en este caso es convergente, ¿no? También puede ser por causas musculares, el nervio está bien, pero el músculo está dañado. Pero en este caso, como es neuro, solamente hablamos de causas neurológicas. Es el estrabismo convergente por lesión del 6. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones del 7? Nosotros ya habíamos conversado, ya sabíamos qué pasaba en la parálisis facial supranuclear y qué pasaba en la parálisis facial infranuclear. Ya lo sabíamos, ¿no? Con respecto a la cara, ya habíamos conversado, parálisis facial supranuclear solo compromete mi cara inferior, en mi cara inferior del lado contrario de la lesión y me hace pensar en lesiones cerebrales principalmente, ¿no? Entonces, si por ejemplo está dañado este, la boca se va hacia el lado sano como siempre. Y si hablamos nosotros del cuerpo, pues evidentemente
la lesión, por ejemplo, del nervio, la lesión está acá del lado derecho, el hemicuerpo comprometido es el lado izquierdo, porque siempre el hemicuerpo es contralateral, y la cara comprometida también es del lado izquierdo, ¿no? Es un ejemplo de efecto motor directo. En la parálisis facial infranuclear, que también ya la habíamos conversado, que fue tema de elección para algunos grupos, yo solamente tengo compromiso de mi cara superior y de mi cara inferior. No puede cerrar el párpado, más el signo de Bell, no puede arrugar la frente y en la parte inferior la boca se desvía siempre hacia el lado sano. Pero no tenía defecto motor, que esa era una característica. No hay defecto motor en el cuerpo. Esa era una característica que lo diferenciaba de la parálisis facial supranuclear. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos la parálisis facial nuclear? Es decir, cuando se daña el puente, se daña el núcleo del facial. El núcleo que ya habíamos conversado aquí, ¿no? Este núcleo de aquí, este es el núcleo del facial, el que forma luego el colículo facial. Este núcleo de aquí está dañado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se produce una parálisis facial de tipo nuclear. Entonces, ¿cuál es la característica? Mire, se forma un mix. ¿Por qué? Porque como se daña el núcleo, también se van a comprometer las dos fibras del nervio facial, tanto superior como inferior. Entonces, en la superior, igualito. El paciente va a tener signo de Bell por daño de la hemicara superior. Aquí va a haber arrugas frontales. Acá no hay arrugas frontales. Si frunce el ceño, se va a ver la diferencia. Asimismo, la boca se desvía hacia el lado sano, igualito. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como la lesión está en el puente, por ahí baja la vía piramidal. A diferencia de acá que la lesión era periférica, donde no hay vía piramidal. Entonces, cuando la lesión es nuclear, sí hay defecto motor. O sea, se compromete mi cara superior y mi cara inferior y hay defecto motor. ¿Pero de qué lado? Del lado contrario. Entonces, está dañada la hemicara del lado de este lado, que sería el lado derecho del paciente, de este lado sería el lado derecho del paciente, pero la parálisis del cuerpo es del lado contrario, o sea, es un defecto motor alterno o cruzado. Entonces, mire usted aquí, ya sabe usted los tres tipos de parálisis facial. Supranuclear, que generalmente está en el cerebro, infranuclear, que es después del puente, y la nuclear, que es cuando la lesión está en el puente. Las únicas que dan defecto motor, supranuclear y nuclear. La infranuclear, que es la más benigna, no da defecto motor. Y ahí usted pues puede jugar, ¿no? Todas comprometen en mi cara inferior, las que comprometen en mi cara superior e inferior son la nuclear y la infranuclear, pero la infranuclear no da defecto motor, la nuclear sí da defecto motor. Y ahí sí usted ya sabe cuál es la parálisis facial de tipo nuclear, la que se produce aquí en este síndrome ponto-medial. Entonces, si queremos terminar bien el gráfico que hicimos, es 6 y 7 con una parálisis facial de tipo nuclear. Y para terminar los síndromes de puente, hablaremos ahora del síndrome de fovil inferior. Solamente este de aquí, con eso terminamos puente. Fovil inferior. El fovil inferior es igualito al punto medial, o sea, está dañada también la vía piramidal, también está dañado 6 y 7, está dañado aquí el lemnisco medio, están dañados los núcleos. La diferencia es que abarca ahora al fascículo longitudinal medial, lo que el anterior no lo hacía. Acuérdese usted que el anterior no llegaba al fascículo longitudinal medial, este sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo mismo que tenía en punto medial, defecto motor, defecto sensitivo del lado contrario. Del mismo lado tengo 6, tengo 7, pero se suma la lesión del fascículo longitudinal medial. Entonces, recordemos, mire que la lesión anterior estaba aquí, ¿no? En el mesencéfalo. Ahora la lesión se encuentra acá. Me compromete el núcleo del 6 y también el fascículo longitudinal medial. También me va a comprometer al fascículo longitudinal medial. Entonces, si ya me daña el fascículo longitudinal medial de aquí, que está con verde, ¿cuál va a predominar? El que está con moradito. Entonces, este de aquí es el que va a predominar. Mire usted, cuando estaba en mesencéfalo, acuérdese usted, el paciente mira a la lesión. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Está dañado el núcleo del 6 y está dañado el verdecito, predomina el morado. Entonces, de este lado, del lado derecho del paciente, está el 3, ¿ya? Y del lado izquierdo del paciente va a estar el 6. Entonces, mire cómo quedarían los ojos del paciente. Aquí está la lesión, del mismo lado del anterior.
Pero en este caso, cuando hablamos de un fobil inferior, o sea, una lesión del fascículo longitudinal medial en el puente, el paciente ahora mira al lado contrario de la lesión. Cuando la lesión estaba en mesencéfalo, acuérdese usted, cuando la lesión estaba en mesencéfalo, el paciente miraba su lesión. Mira, está del lado derecho de la lesión y el paciente mira al lado derecho. Pero como en el puente el fascículo longitudinal medial se cruza, entonces ahora es todo lo contrario. Ahora yo tengo el paciente mirando al lado contrario de la lesión. ¿Ya? Entonces así yo diferencio el fobil del mesencéfalo, que es el superior, del fobil del puente, que es el superior. Perdón, el inferior. El fobil de mesencéfalo es superior y el fobil de puente es el inferior, porque está hacia abajo. Y eso es lo que vamos a conversar con respecto a síndromes de puente. Vamos a terminar ahora hablando acerca de los síndromes de bulbo. En relación a bulbo, tenemos varios síndromes. Vamos a conversar solamente de dos, ¿ya? De dos para no sobrecargarlos con tantos conceptos, que es el síndrome vulvar medial y el síndrome vulvar lateral, ¿ya? Síndrome vulvar lateral. Si usted ve, hay muchos más, que eso con mis alumnos de neurología, sí los que tenemos que ver sí o sí. Pero como a ustedes me interesa el vulvar medial y lateral, que es lo que más me importa es que usted entienda cómo se manifiestan las lesiones de los nervios craneales. Entonces, el síndrome vulvar medial lo que pasa es que se daña la parte medial del mesencéfalo, perdón, del bulbo raquídeo. Entonces, recordando la anatomía, ¿no? Línea media, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, mira el menisco medio, tengo aquí a la pirámide vulvar, tengo la oliva, la pirámide vulvar con las vías piramidal, no bajando. Acá está el núcleo motor del 12, ¿se acuerda? El núcleo motor del hipogloso que salía. Tengo el núcleo motor del vago, el núcleo motor posterior del vago. Tengo núcleos vestibulares también. Acá acuérdense que hay en bulbo y también en puente. Tengo el núcleo del tracto solitario aquí. Tengo un fascículo que tiene que es un fascículo hipotalámico, ¿no? El sistema nervioso simpático no se encuentra en los nervios craneales. Él tiene que mandar un nervio que vaya hacia el hipotálamo. Y es importante también recordar esto. Hay un nervio que va hacia el hipotálamo y que baja del hipotálamo para poder regular también funciones simpáticas, ya que no está en el nervio, en los nervios craneales. Tengo el núcleo ambiguo, acuérdese usted que tiene que ver, mira, acá está el núcleo ambiguo, tiene que ver con el 9, el 10 y el 11. Tengo al núcleo espinal del trigémino con su tracto, con su fascículo, el núcleo espinal del trigémino. Entonces es importante recordar eso. Ahora, vamos a hablar del síndrome vulvar medial. En el síndrome vulvar medial está dañada la parte medial del bulbo, ¿ya? La parte medial del bulbo. Se daña esto de aquí. Bueno, ahí me pasé un poquito de la línea media. Esto es lo que se daña, la parte medial del bulbo. Entonces ya vemos lo que está dañado. No están dañadas las pirámides vulvares, que aún no se decusan. Se daña el lemnisco medio, que también va pasando por ahí, y se daña el núcleo, el fascículo del hipogloso, y también pues, puede provocar un daño del núcleo del hipogloso en dependencia de la magnitud de la lesión, pero va a haber un daño ahí. Entonces, ¿qué características voy a tener? Vamos a poner los gráficos de acá atrás para hacer igualito que los otros que hemos conversado. De compartir y luego vuelven a compartir. Entonces teníamos la lesión de la parte media. Entonces recordemos que vamos nosotros a tener de cada lado. Lesionamos la vía piramidal, por ende, si la lesión de la vía piramidal es de este lado, el lado derecho del paciente, la manifestación motora va a estar del lado contrario siempre. Es decir, del lado contrario tengo un defecto motor que es contralateral. Y del mismo lado, ¿qué nervio craneal va a estar dañado? El 12. Acuérdense que ya vimos que el 12 es el nervio que circula más medial. Este de aquí, este nervio de aquí es el 12.
Entonces, ¿qué pasa cuando se lesiona el 12? Recordemos nosotros las características del 12. El 12 nervio craneal, más que todo, inerva un nervio que es el genio gloso, ¿no? El genio gloso del lado derecho manda la lengua hacia el lado izquierdo. Y el genio gloso del lado izquierdo manda la lengua hacia el lado derecho. Si en este caso yo tengo una lesión aquí, del lado derecho del paciente, va a tener un defecto motor de brazo y pierna y también estaría dañado este tercero de aquí, este 12 de aquí. Entonces, este 12 estaría comprometido. Como este 12 está comprometido, va a predominar el del lado contrario y el paciente dirige la lengua hacia la lesión. Entonces, yo me doy cuenta que tiene una lesión del 12 del mismo lado, tiene el defecto motor y tiene del mismo lado un 12. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la lengua mira a la lesión. La lengua se va hacia la lesión. Con la lengua le dice dónde está la lesión. Acuérdese usted que asimismo las lesiones cerebrales pueden provocar desviaciones de la lengua, por ahí sucede lo contrario, porque son cruzadas. En las lesiones cerebrales, la lengua mira al lado contrario de la lesión o va hacia el lado contrario de la lesión. En este caso, como una lesión del núcleo del hipogloso, del nervio hipogloso, al dañarse este lado, la lengua va hacia la lesión. Con la lengua te señala dónde está la lesión. Entonces, ese es el compromiso que sucede en el síndrome vulvar medial. Y por último, vamos a hablar del síndrome vulvar lateral. En el síndrome vulvar lateral hay una lesión de la parte lateral del bulbo raquídeo, la parte lateral del bulbo. Si usted se da cuenta, aquí no hay lesión de la vía piramidal. Entonces el paciente no va a tener defecto motor. Entonces tengo lesiones del mismo lado y tengo lesiones del lado contrario de la lesión. Pero del lado contrario, a diferencia de lo que hemos conversado, con excepción de Parinao, que tampoco daba defecto motor, no tengo lesión de la vía piramidal. Pero ¿qué es lo que sí me encuentro? ¿Qué es lo que sí tengo? Los espinotalámicos. Acuérdense que los espinotalámicos circulan por la parte lateral. El hemnisco medial, como su nombre lo dice, circula por medial, pero por lateral circulan los espinotalámicos. Entonces, como los espinotalámicos ya se cruzaron en la médula, aquí están cruzados. Entonces, como aquí están cruzados, la manifestación que se va a dar es del lado contrario. Entonces, ¿qué voy a tener del lado contrario? Un defecto sensitivo. Sensitivo superficial. Un defecto sensitivo superficial. Entonces tengo aquí un trastorno sensitivo. Vamos a hacer así como una rayita para que usted sepa que hay algo de este lado. Un trastorno de tipo sensitivo, de la sensibilidad superficial, porque de los espinotalámicos. ¿Qué otras lesiones más yo voy a tener? Por ejemplo, puedo tener lesiones de nervios vestibulares, el paciente va a tener vértigo, ¿no? Por lesión de los nervios vestibulares. Si es que agarra también los núcleos cocleares, va a tener trastornos de la audición el paciente, muchos síndromes sensitivos, ¿no? Va a tener trastornos de la audición de ese lado el paciente. Y recuerde usted que también aquí estaba con amarillo, ¿no? El núcleo espinal del trigémino con su tracto y también puede lesionarse, hemos dicho, se lesiona el núcleo espinal del trigémino. Entonces, el nervio craneal que tenemos manifestándose del mismo lado es el quinto nervio craneal. El quinto nervio craneal con su función sensitiva superficial. Porque acuérdese usted que el núcleo espinal del trigémino, que es el que está en el bulbo, es sensitivo superficial, tacto, temperatura y dolor de la cara. Entonces el paciente va a tener un trastorno sensitivo superficial del cuerpo del lado contrario con un trastorno sensitivo superficial de la cara del mismo lado. Y este sería un síndrome sensitivo alterno porque tiene las mismas lesiones o las mismas características, solamente que de forma cruzada. Trastorno de la sensibilidad superficial de la cara del mismo lado, con trastorno de la sensibilidad superficial del cuerpo del lado contrario de la lesión. También tenemos aquí, mire, una lesión, si usted ve esto rojito, una lesión de esta vía simpática. El hipotálamo manda una señal simpática con el sistema nervioso simpático y al lesionarse forma algo que se llama el síndrome de Claude-Bernard Horner, que tiene unas características. Claude-Bernard Horner, lo puede luego revisar bien los nombres, que tiene unas características que va a provocar también del mismo lado, que es por daño de las fibras simpáticas. Entonces, mire, por daño de las fibras simpáticas que viene en esa zona que viene del hipotálamo, por daño de las fibras simpáticas,
también se forma una triada, que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, donde el paciente tiene anhidrosis de la cara, o sea, de ese lado de la cara no suda. El paciente tiene miosis, ¿sí? Miosis. ¿Por qué? Porque la fibra simpática es la que produce la midriasis, hace que la pupila se haga grande. Acuérdese usted que la función autónoma parasimpática del tercero es la miosis, hacer que la pupila se haga chiquita. Y lo contrario, la midriasis está dada por el sistema nervioso simpático. Si ahorita está dañada la fibra simpática, predomina el tercero con su función parasimpática. Por ende, va a haber una miosis, anhidrosis de la cara y también tiene tosis palpebral. Acuérdese usted que la lesión del tercero también me daba tosis, pero en ese caso, cuando está lesionado el tercero, la tosis se asocia a midriasis. En este caso, cuando la lesión es de la fibra simpática, la tosis se asocia a miosis. Entonces, tiene que diferenciar cuando usted tenga un paciente con tosis, párpado caído, levanta el párpado. Si la pupila está midriática y está con un estrabismo divergente, está dañado el tercero. Pero si la pupila está central y miótica, chiquita la pupila, está dañada la fibra simpática. Eso en su momento se lo van a comentar cuando, por ejemplo, hay tumores de pulmón también. El tumor de pulmón me puede dañar la cadena simpática, porque la cadena simpática circula por el cuello, entonces el tumor de pulmón puede lesionarlo. ¿Y qué otra lesión voy a tener? Voy a tener, mire, la lesión del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, obviamente de este lado, nomás que no lo pongo porque ya está tachado por lo que habíamos hecho. Bueno, voy a ponerlo con color negro. Mire, aquí está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, usted sabe que es el que lleva fibras de 9, lleva fibras de 10 y lleva fibras de la parte vulvar del 11. Entonces vamos a ver cómo sabemos que se lesionó el 9, el 10 y el 11. Entonces, cuando se lesiona el 9 y el 10, acuérdese usted, una causa que se van a perder sus reflejos, ¿no? El 9 y el 10 tiene que ver con el reflejo nauseoso. Entonces, el paciente de ese lado, si usted lo estimula, no va a tener reflejo del vómito. El paciente va a tener el 9 y 10 tiene que ver con el reflejo tuxígeno. Entonces, si estimulan de ese lado, del mismo lado de la lesión, pues evidentemente no va a haber un reflejo de la tos. Pero lo más característico es que cuando se lesiona el 9 y 10 hace una triada que se llama la triada DIS, que es disfonía. Usted sabe la disfonía, ¿no? Que la voz cambia sus características. Disartria, que también es una alteración del lenguaje. Ya también el paciente habla raro, habla distinto. Luego ya veremos otras alteraciones. Y disfagia, que es dificultad para tragar. Entonces, cuando se daña el 9 y el 10, en este caso por daño del núcleo ambiguo, el paciente va a tener disfonía, disartria y disfagia. Eso me demuestra que está dañado el 9 y el 10. Algo que también pasa es que, mire usted, la úvula se comienza a desviar porque la úvula también está regulada por 9 y 10. Entonces, si yo le digo al